Hola soñadores, prepárate para abrir los ojos y descubrir que el aire pesa. Las campanas no celebran, cuentan ausencias. Esta noche reencarnas en el siglo XIV, en una ciudad que respira miedo y pan de centeno. No vas a estudiar la peste negra, la vas a vivir en primera persona, un día entero en tu nueva piel. Caminarás calles estrechas, olerás romero y vinagre, escucharás plegarias cansadas. Dormiremos, aprenderemos y, con algo de suerte, despertaremos con más calma que miedo. Olvídate del agua caliente y de las explicaciones fáciles. Aquí los baños asustan, los médicos llevan picos y la cura huele a ruda. La justicia era, sin duda, rarísima. Y aún así, la vida insiste. Alguien hornea, alguien reza, alguien ríe bajo una manta áspera. Bienvenido a Sueños en el Tiempo. Si te gusta viajar así, en silencio y con historia, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Tu mensaje ayuda a que esta pequeña fogata nocturna siga ardiendo. Abres los ojos y todo huele distinto. No hay enchufes, ni paredes limpias, solo humo, tierra y un aire espeso. Al cerrar los tuyos, sientes el peso de otro cuerpo, antiguo y real. La historia está por comenzar. Déjate llevar. Abres los ojos muy despacio. La primera sensación no es la luz, sino el olor. Ese aire denso que parece quedarse atrapado en tu garganta, como si pesara más que de costumbre. Huele a humo viejo, a ceniza húmeda, a un poco de grasa rancia que quedó impregnada en la madera de las paredes y a ese inconfundible olor agrio que viene del jergón de paja sobre el que duermes. La paja cruje bajo tu peso, seca en algunas partes, aplastada y polvorienta en otras. No es la cama de un rey ni de un noble, es la cama de casi todos. En el siglo XIV, la mayoría de los hogares europeos usan jergones de paja porque es barato y fácil de reponer, aunque claro, también atrae pulgas y chinches. Pero en estos días, ese detalle parece una broma macabra del destino, como si necesitaras más compañía en las noches. La madera del techo sobre ti se arquea un poco, ennegrecida por el humo de las hogueras pasadas. La viguería cruje con un sonido lento, como un bostezo de la casa, y te recuerda que las casas medievales no eran silenciosas, siempre tenían un sonido propio, una especie de respiración de madera, piedra y cal. Intentas inspirar con calma, pero el aire sigue siendo pesado. Cierras los ojos un instante y piensas en lo que se murmura en la calle, que la peste no llega por contacto, sino por el aire mismo, que está corrompido. La teoría miasmática del aire corrupto es lo que muchos creen en este tiempo. Cada soplo que entra en tus pulmones parece sospechoso. Cada brisa que se cuela por la ventana es un recordatorio de que algo invisible puede ser mortal. Y te descubres conteniendo la respiración como si aguantarla un poco más pudiera darte inmunidad. Un sonido rompe tu quietud. Lejano, profundo, metálico. El tañido de una campana. 1, 2, 3 veces. No suena como en los días de fiesta ni con el ritmo apresurado que anuncia incendios. Este es un sonido pausado, grave, como si cada golpe se hundiera en tu pecho. ¿Sabes lo que significa? Otra muerte. Las campanas de las iglesias repican ahora más por difuntos que por celebraciones, y casi todos en la ciudad reconocen ya las variaciones del toque. Hoy, como ayer, como mañana. Te incorporas despacio en el jergón y la manta áspera de lana se desliza de tus hombros. El tacto de la lana te raspa la piel,
como si te recordara que aún estás vivo. La ventana de tu cuarto deja entrar una luz tenue, dorada y polvorienta. No es un sol alegre, sino uno cansado, filtrado por las vigas y las rendijas de las persianas de madera. Te frotas los brazos, intentando espantar no solo el frío de la mañana, sino también la sensación de inquietud. Y claro, aquí viene tu pensamiento inevitable. ¿Habrá muerto a alguien de tu calle esta vez? El tañido de la campana parece más cercano que ayer. La peste se acerca como un visitante incómodo que no pide permiso para entrar. ¿Recuerdas lo que viste hace unos días? La vecina de enfrente cerró la puerta de su casa con tablones clavados desde dentro. Dicen que no ha salido desde entonces. Ella y sus hijos creen que si nadie abre la puerta, el aire corrupto no podrá entrar. Es una idea extraña, pero tampoco más extraña que llevar hierbas colgadas del cuello o quemar zapatos viejos para espantar el mal olor. En el fondo, todos buscan un modo de convencerse de que tienen cierto control. El silencio se interrumpe de nuevo. Esta vez no son campanas. Es un murmullo humano. Una tos apagada proveniente de la casa contigua. Cierras los ojos con fuerza y tratas de no pensar demasiado en ello. No quieres imaginar qué significa esa tos. No quieres imaginar la piel cubierta de manchas negras, ni los bubones inflamados que has escuchado describir con voz baja en la plaza. No ahora, no en tu primer respiro del día. Miras a tu alrededor y ves tus pocas pertenencias. Un banco de madera, tosco pero firme, hecho con tablas mal cepilladas. Una jarra de barro vidriado con agua, cubierta con un trozo de tela para que no entren insectos. El suelo, irregular, mezcla de piedra y tierra pisonada, cubierto en algunos rincones por esteras que no logran ocultar el polvo. Todo parece humilde, pero lo reconoces como tuyo, como la pequeña fortaleza en la que sobrevives cada jornada. El olor del humo aún flota en el aire porque anoche mantuviste el brasero encendido hasta tarde. La leña que quemas no es de roble ni de nogal, es demasiado cara, sino ramas de abedul y pino que consigues en el mercado. La resina todavía perfuma la habitación, aunque mezclada con ese otro aroma, más desagradable, que prefieres no nombrar. Te levantas con cuidado, estirando las piernas. El suelo está frío bajo tus pies descalzos, áspero en contacto con la piel. Te preguntas cuánto tiempo más resistirás caminando cada día sobre piedras irregulares, pero sonríes con resignación. Si las piedras del suelo son lo peor que te toca soportar, puedes considerarte afortunado. Afuera, los primeros sonidos del día se despiertan. Un burro rebuzna, arrastrando un carro que chirría al avanzar sobre los adoquines. Un niño llora, una mujer grita el nombre de alguien, tal vez de un hermano, tal vez de un marido que no regresó anoche. El aire de la ciudad está vivo, pero de un modo extraño, con una vitalidad nerviosa, como la de alguien que sabe que puede caer enfermo en cualquier momento. Piensas en algo curioso. Nunca has prestado tanta atención al simple hecho de respirar. Antes, el aire era solo aire. Ahora lo examinas con cada inhalación, como un catador profesional, buscando señales invisibles. ¿Quién diría que en este siglo el aire iba a ser tan famoso? Te acercas a la ventana y apartas la madera. Afuera, el callejón es estrecho, tan estrecho que casi puedes tocar la pared opuesta estirando el brazo. Una rendija de cielo azul asoma por encima, cortada por los tejados inclinados que parecen inclinarse unos sobre otros, como vecinos chismosos susurrando secretos. El sol rebota en las piedras y ya anuncia un calor que, combinado con los olores del verano, hará que el día sea difícil de soportar. Cierras los ojos un instante y escuchas de nuevo las campanas, ahora un poco más lejos, y piensas, cada campanada es un recordatorio, un golpe de martillo en la conciencia. No puedes ignorarlas,
porque marcan el ritmo de la ciudad tanto como el mercado, el trabajo o la misa. Son la música de estos tiempos extraños. Te preguntas cómo sería despertar en otra época. Tal vez en un futuro donde la gente tenga camas blandas, colchones rellenos de plumas y ventanas de cristal en lugar de tablones. ¿Se quejarán ellos también de lo duro que es su vida? Seguramente sí. Cada generación cree que la anterior lo temía más fácil. ¿Y tú sonríes con un humor un poco ácido? Si tan solo pudieran oler tu jergón de paja, seguro te darían la razón enseguida. Respiras otra vez, despacio, con calma. El día apenas comienza, y ya trae consigo su dosis de miedo y de resignación. Sabes que tendrás que levantarte, moverte, cumplir con lo cotidiano, como si el mundo no se estuviera resquebrajando, porque en realidad eso es lo que haces. Vivir dentro de una grieta. Caminar sobre una cuerda floja hecha de rumores, campanas y aire sospechoso. Y así, con un último vistazo a tu pequeño cuarto, das el primer paso hacia el día. El agua te espera en el rincón de la habitación, contenida en un barreño de madera. La superficie tiembla apenas con un reflejo de luz, como si respirara contigo. El aire está más fresco aquí, aunque no sabes si eso es bueno o malo. Te acercas despacio. El recipiente está lleno hasta la mitad, el agua traída ayer del pozo comunitario. No es transparente, ni mucho menos. Tiene un tono lechoso, con pequeñas partículas flotando que recuerdan que el agua del siglo XIV nunca es completamente limpia. Y aún así, la miras como a un pequeño tesoro. Metes las manos y un escalofrío te sube por los brazos. La frescura se siente viva, despiadada. Te lavas el rostro con lentitud, como si estuvieras negociando con tu propio reflejo. El contacto es agradable, pero enseguida aparece la voz de tu memoria. Una advertencia que escuchas una y otra vez en boca de vecinos, clérigos y médicos improvisados. El agua abre los poros, y por los poros entra la peste. Suspiras. No puedes evitarlo. En este siglo muchos creen que los baños frecuentes son peligrosos, no porque teman la suciedad, sino porque consideran que la piel es una frontera delicada. Si la ablandas demasiado, si permites que el agua la suavice, se convierte en puerta abierta al aire corrupto. Así que, aunque el calor del verano apriete, aunque sientas el deseo de sumergirte entero en una tina, te contienes. Te convences de que un poco de agua en el rostro es suficiente. Tomas un puñado de ceniza mezclada con grasa endurecida. ¿Es tu sustituto de jabón? Lo frotas en tus manos y enseguida llega el olor agrio, penetrante, casi ofensivo. Una mezcla que te recuerda a un asado apagado demasiado tarde, combinado con ropa húmeda olvidada en un rincón. La ceniza y la grasa animal se usan porque el jabón verdadero es caro y escaso, y además en muchos lugares se considera innecesario. Mientras el olor no espante a los demás, la piel puede esperar. Te restriegas con cierta resignación y sonríes para ti mismo. Piensas que en un futuro tal vez alguien invente jabones con perfumes agradables, aromas de flores o frutas, y ríes en silencio. Qué lujo ridículo sería perfumarse mientras aquí intentas espantar pulgas con ceniza. La ceniza cruje entre tus dedos como arena áspera. La sensación no es placentera, pero es eficaz. Arrastra el sudor seco de la noche y la grasa acumulada. El agua del barreño se enturbia rápidamente, volviéndose más oscura. La miras y te parece un pequeño pantano en miniatura, un pantano en el que jamás querrías bañarte entero. Te mojas la nuca, dejas que algunas gotas bajen por tu espalda. La piel se estremece y al instante te invade el pensamiento inquietante. ¿Acaso has abierto demasiado los poros?
Cierras los ojos como si al cerrarlos pudieras protegerte del aire mismo. El miedo se ha colado hasta en tu higiene, hasta en un gesto tan sencillo como lavarte el rostro. Piensas en lo irónico que resulta. En tiempos antiguos, como en Roma, bañarse era casi un ritual colectivo, con termas públicas, aceites perfumados y mármoles resplandecientes. Aquí, en pleno siglo XIV, apenas te atreves a lavarte las manos. El agua pasó de ser símbolo de limpieza a sospechosa enemiga. Y sonríes con un humor un poco torcido. Si algún romano apareciera ahora en tu ciudad, seguramente huiría más rápido del barreño que de la peste. El agua fría resbala por tus mejillas y la sientes como una caricia breve que enseguida desaparece. Piensas en los baños públicos que todavía existen en algunas ciudades. Muchos han cerrado precisamente por miedo. Los pocos que siguen abiertos son vistos con recelo. Lugares casi malditos donde la peste podría entrar como un huésped silencioso. Te preguntas cómo huele realmente la limpieza. Para ti el olor cotidiano es una mezcla de humo, sudor, lana húmeda y ceniza. Nada que se parezca a esas historias de perfumes árabes que traen algunos comerciantes, fragancias de almizcle o de rosas. Aquí, lo más parecido a un perfume es la ruda colgada en la puerta, y aún así, agradeces cuando alguien pasa oliendo a hierbas, porque el contraste con los olores habituales es casi celestial. Escurres el agua de tus manos y la sacudes en el suelo de piedra. La humedad se absorbe rápido, como si la casa misma tuviera sed. El barreño sigue ahí, con su agua revuelta. Sabes que más tarde tendrás que vaciarla en la calle, dejando que corra por los canales estrechos que llevan el desecho hacia la parte baja de la ciudad. Las ciudades medievales no tienen sistemas de alcantarillado modernos, así que cada casa se deshace de sus aguas sucias como puede. Y claro, esa costumbre no ayuda mucho cuando se habla de enfermedades, aunque curiosamente casi nadie lo ve así. Se cree más en el aire corrupto que en el agua contaminada. Te secas el rostro con un trozo de tela áspera que no es exactamente toalla, sino un paño que sirve para todo, para secar manos, platos, incluso para envolver pan. La tela huele a humo, como todo lo demás. El roce raspa tu piel dejándola rojiza y un poco sensible. Piensas en tu cabello. Lo tocas. Lo sientes áspero, enredado. El lavado completo es raro, casi un lujo. Lo peinas con los dedos, sacando alguna paja que quedó del jergón. Te ríes un poco de ti mismo. Tu cama no solo te da descanso, también te regala souvenirs en forma de pequeñas astillas o briznas de heno. Un recuerdo se cuela en tu mente. De niño, cuando alguien se bañaba demasiado, siempre había quien murmuraba, «Se está volviendo débil». Y ahora entiendes por qué. El baño no solo era raro, sino sospechoso. En tiempos de peste, cualquier cosa que pareciera debilitar el cuerpo se evitaba. Comer demasiado, dormir demasiado, bañarse demasiado, todo era visto como puerta abierta al mal. El agua se queda ahí, quieta, como un espejo roto que ya no quieres mirar. Y piensas, qué extraño es vivir en un tiempo en el que la higiene no trae consuelo sino ansiedad. Te preguntas, ¿cómo sería lavarse sin miedo? Sentir el agua correr por todo el cuerpo sin esa voz interior recordándote la peste. Quizás algún día alguien lo logre. Quizás. Por ahora lo único que puedes hacer es respirar, con calma, y aceptar el olor agrio que la ceniza deja en tu piel. Una mezcla que no engaña a nadie, pero que para ti significa que cumpliste con tu parte. Mantenerte vivo un día más, aunque sea con un toque de humo y grasa impregnado en los poros. Cierras los ojos, dejas que una última gota de agua resbale por tu barbilla y así, con un gesto sencillo pero cargado de desconfianza, te preparas para enfrentar la ciudad otra vez. El crujido seco del pan rompe el silencio de la mañana. El sonido no es agradable, no es como el pan tierno que imaginas en tus sueños.
Es un sonido duro, áspero, como el de una rama quebrándose en el bosque. Lo miras en tus manos. Un trozo de pan de centeno, oscuro, compacto, con grietas en la corteza que parecen cicatrices. Lo acercas a tu nariz y hueles ese aroma terroso, un poco ácido que se pega en la memoria. El pan de centeno es el más común en tu mesa y en la de la mayoría de los vecinos. El trigo es caro, reservado para los más ricos, así que tú comes lo que está al alcance. No es un pan esponjoso, es un pan que sacia, que llena el estómago, que engaña el hambre, aunque no siempre reconforte. Lo partes con esfuerzo, la miga se desmorona en migajas densas. Muerdes y sientes cómo el sabor amargo se mezcla con la saliva. Masticas despacio, casi como si tu boca tuviera que convencer al cuerpo de que esto es comida y no piedra. Junto al pan, sobre la mesa, espera un trozo de queso, amarillento, de textura firme, con bordes ligeramente endurecidos. Lo cortas con un cuchillo que ya ha visto mejores días. El queso huele fuerte, punzante, con ese olor que anuncia que resistirá varias jornadas sin estropearse. El queso, junto con el pan, forma la base de la dieta de muchas familias medievales. Es práctico, duradero, aunque a veces su sabor pueda resultar demasiado insistente. El tercer invitado en tu desayuno es la cerveza ligera. Un cuenco de barro contiene líquido turbio, burbujeante y pálido. Lo observas un momento. No es claro como el agua ni dulce como imaginas que sería el vino de los nobles, pero es seguro. La cerveza ligera es bebida común porque el agua suele ser insegura para beber, mientras que la fermentación de la cerveza mata buena parte de lo dañino. Así que la bebes no como lujo, sino como rutina. Acercas el cuenco a tus labios. El líquido entra fresco, con un ligero cosquilleo que raspa la garganta. El sabor es amargo, pero reconforta. Sientes cómo baja el estómago y acompaña al pan, ayudándolo a deslizarse. Y pienses con una sonrisa medio irónica: si este es tu desayuno, entonces el vino de los reyes debe ser un auténtico banquete de dioses. Comes despacio, no solo porque el pan lo exige, sino porque tu mente se enreda en pensamientos amargos. El pan que hoy tienes frente a ti, mañana podría faltar. Muchos molinos han cerrado porque los molineros murieron por la peste, y sin molinos no hay harina. Los pocos que siguen funcionando cobran más caro y los precios suben como humo que nadie puede atrapar. Miras tu trozo de pan con otra mirada. No es solo comida, es casi una moneda de oro en forma de miga. Y te preguntas cuánto tardará en volverse un lujo incluso para ti. Recuerdas el mercado de hace unos días. El bullicio no era de regateos habituales, sino de discusiones tensas. Los campesinos que lograban traer grano lo vendían a precios desorbitados. Había empujones, insultos, algún puñetazo. El hambre convierte a los vecinos en rivales y a los rivales en enemigos. Sientes en tu boca el sabor del pan mezclado con un regusto de miedo. Piensas en los rumores de aldeas abandonadas, donde nadie siembra porque nadie queda vivo. Y si nadie siembra, ¿qué comerán las ciudades el próximo invierno? Tu mirada recorre la mesa. Apenas unas astillas de madera mal pulida, con marcas de cuchillos y quemaduras de braseros. Y en esa superficie rugosa está tu pequeño festín. Te ríes en silencio, un poco para ti mismo. Si un viajero del futuro se sentara contigo, probablemente llamaría a esto dieta rústica o gastronomía tradicional. Y tú sabes que es solo hambre disfrazada de rutina. Te concentras en los sonidos, tu mandíbula crujiendo al masticar.
el ligero golpeteo del cuchillo contra el queso, el gorgoteo de la cerveza en el cuenco. Son sonidos íntimos, cercanos, que intentan tapar el eco distante de campanas que anuncian más muertes. Muerdes de nuevo el pan, y tu mente viaja a recuerdos de la infancia. Tu madre soplando sobre una hogaza recién sacada del horno. El calor que llenaba la cocina. El olor dulce del pan recién hecho. Ahora ese olor es un lujo que casi no recuerdas. El pan que comes no calienta, no huele a hogar, huele a necesidad. Te preguntas cuánto tardará en agotarse el queso. No sabes si podrás comprar otro. Y piensas en los campesinos que desesperados guardan el grano para ellos mismos, porque no confían en nadie más. El miedo se contagia como la peste. Lo cubre todo. Las mesas, las manos, incluso los estómagos. Bebes otro sorbo de cerveza ligera. El líquido se siente áspero, pero al mismo tiempo te da seguridad. Al menos de esto no faltará, piensas. La cebada aún crece, aunque los campos estén más vacíos que antes. Piensas también en cómo la peste ha cambiado incluso el sabor del desayuno. Antes, el pan era pan, sin reflexión. Ahora, cada bocado es un recordatorio de lo frágil que es la vida. El hambre se sienta a tu mesa como un invitado invisible y no parece tener prisa en marcharse. Te preguntas si la peste pasará pronto, si los molinos volverán a girar, si el grano volverá a fluir por los mercados. Nadie lo sabe. Mientras tanto, cada comida es un acto de resistencia. El pan cruje de nuevo bajo tus dientes. Y sonríes a pesar de todo. Piensas que tal vez el hambre también tiene un humor extraño. Logra que valores más el sabor de lo sencillo, incluso si es duro como piedra. Y mientras masticas, piensas que en el futuro alguien llamará a esto alimentación medieval típica y sonreirá, sin imaginar la sombra de miedo que acompañaba cada bocado. Terminas el queso, bebes el último trago de cerveza ligera. La mesa queda casi vacía, apenas con migajas. Y en ese silencio, respiras hondo como quien termina un ritual sagrado. El día apenas comienza y ya has tenido tu primera batalla con la sombra del hambre. Abres la puerta con cautela y el aire de la calle te golpea con un muro de olores y sonidos. El calor del verano aprieta ya desde temprano y la mezcla de aromas es casi un personaje en sí mismo. Humo de leña, estiércol de caballos, sudor humano y ese perfume áspero de hierbas quemadas que los vecinos encienden para espantar el aire corrupto. Tus pies pisan el empedrado desigual, las piedras calientes de tanto sol acumulado. Alrededor, las casas de madera se inclinan unas hacia otras, como si compartieran secretos que tú solo alcanzas a imaginar. Las vigas crujen suavemente, secas por el calor. Las ciudades medievales están llenas de casas de entramado de madera, y ese crujido constante es parte de la música cotidiana, tan familiar como el canto de las campanas. De pronto, un sonido más fuerte atraviesa el bullicio, un murmullo acompasado, voces graves entonando salmos. Te giras y allí está, una procesión de flagelantes. Avanzan lentamente, descalzos, en fila. El ritmo es hipnótico. Paso, canto, golpe. Paso, canto, golpe. Cada uno sostiene un látigo en la mano y con cada paso lo descargan sobre su propia espalda desnuda. El cuero se estrella contra la piel, dejando marcas rojas, a veces sangre. Lo hacen sin vacilar, como si el dolor fuera un puente hacia lo divino. Mira sus rostros, ojos entrecerrados, labios moviéndose al unísono en plegarias. No ves miedo en ellos,
sino una especie de fervor febril, como si el sufrimiento fuera una llave que abre la misericordia. Durante la peste negra, estas procesiones de flagelantes se multiplicaron por toda Europa, creyendo que la peste era un castigo de Dios y que sólo la penitencia extrema podía atraer su perdón. El látigo cruje en el aire, el canto resuena en los muros estrechos, y tú te quedas quieto, atrapado en la escena. Parte de ti siente compasión, otra parte se encoge con incomodidad, porque en lo profundo sospechas que la peste no distingue entre espaldas golpeadas y espaldas intactas. La multitud que observa murmura en voz baja. No todos miran con respeto. Algunos fruncen el ceño, otros sacuden la cabeza, y entre esos susurros se cuelan rumores más oscuros. Escuchas una voz áspera, la de un hombre mayor con barba descuidada. «Son los judíos, ellos envenenan los pozos». Otra voz responde con un murmullo nervioso. «Sí, lo dicen en toda Europa, que lanzan polvos extraños al agua». Tu estómago se contrae. Durante la peste muchos culpan falsamente a los judíos de propagar la enfermedad, acusándolos de envenenar fuentes y pozos. Esos rumores han encendido persecuciones en varias ciudades con violencia y expulsiones. Tú lo sabes y sabes también lo peligroso que es ese tipo de palabras. Miras el pozo en la plaza cercana. El agua allí no necesita conspiraciones para ser peligrosa, basta con verla, turbia, compartida por todos, expuesta a animales y desperdicios. Y piensas con un humor ácido que si alguien realmente envenenara los pozos, tal vez el agua sabría mejor de lo que sabe ahora. El rumor sigue flotando, pegajoso como mosca de verano. Es más contagioso que la propia peste. Viaja de boca en boca, sin necesidad de pruebas ni razones. El miedo lo alimenta. Y el miedo, lo sabes bien, se reproduce más rápido que los caballos en los establos. Pasas la mirada por los mercaderes que han montado sus puestos en medio de la calle. Entre las voces de los flagelantes y los rumores de la multitud, sus pregones se alzan como un coro paralelo. «Romero fresco contra el aire corrupto», grita uno agitando un manojo verde y fragante. «Ruda bendita, colgadla en la puerta, la peste no entrará», canta otro con una sonrisa demasiado amplia para ser honesta. «Vinagre fuerte, protege tu pecho», añade un tercero, levantando un frasco de vidrio turbio. El aire alrededor se satura con olores penetrantes: lavanda, ajenjo, romero, ruda. Cada aroma intenta imponerse como guerreros invisibles peleando por ocupar tu nariz. Y tú, atrapado en medio, sientes un mareo ligero, una confusión de fragancias que no logran borrar del todo el hedor de la ciudad. Miras a la gente que compra, colocan saquitos de hierbas en sus cinturones, algunos los cuelgan al cuello como amuletos. La venta de hierbas como protección contra la peste es un negocio floreciente, porque todos creen que el buen olor combate al aire corrupto. Y aunque en secreto sospechas que no sirve de nada, tú también sientes la tentación de llevar algo colgado, por si acaso. Te acercas a un puesto y hueles un saquito. La mezcla es intensa, áspera, casi mareante. Piensas que, si la peste no se va con esto, al menos los vecinos se mantendrán lejos por el olor. Y sonríes con ironía. ¡Qué manera tan práctica de tener un poco de espacio personal en calles tan estrechas! El sol golpea fuerte sobre las piedras, y el calor aumenta la densidad de los aromas. Los cuerpos sudorosos de la multitud, la cera de las velas que algunos portan, la madera recalentada de las fachadas. Todo contribuye a un ambiente denso, sofocante. El aire parece una sopa espesa en la que te mueves con dificultad. Los flagelantes avanzan, se alejan, sus cantos se apagan en la distancia. El murmullo de rumores queda suspendido,
como un eco que nunca desaparece del todo. Y tú, en medio de todo, sientes que la calle entera respira miedo. Un miedo que se infiltra en cada esquina, en cada ventana cerrada, en cada gesto de prisa. Te quedas un momento mirando las casas de alrededor. Las fachadas de madera se inclinan sobre ti, oscuras y gastadas. Los balcones de hierro chirrían con el peso de telas colgadas al sol. Ves una mujer que rocía el alféizar de su ventana con vinagre, convencida de que el olor mantendrá a raya la enfermedad. El sol sigue subiendo y con él la tensión de la ciudad. Te das cuenta de que cada persona que ves lleva en la mirada la misma mezcla de fe y temor. Fe en que los látigos, las hierbas o las acusaciones sirvan de algo, y temor de que, en realidad, nada sirva. Respiras hondo, o al menos lo intentas, pero el aire cargado te recuerda enseguida que hasta respirar es una decisión arriesgada. Cierras los ojos un instante, te concentras en el contacto de tus pies contra la piedra caliente, en el sudor que se acumula en tu frente, en el murmullo de voces que se entremezclan como un río sin cauce. Cuando los abres de nuevo, el mercado sigue ahí, vivo, febril, contradictorio. Gente que ora, gente que comercia, gente que acusa. Y tú en medio, caminando despacio, con la sensación de que cada paso te hunde más en la textura densa de un mundo herido. El miedo viaja más rápido que los caballos, y lo sabes, porque lo llevas contigo ahora, como un perfume invisible que nadie puede desprenderse. Avanzas hacia la plaza, todavía con el eco de los flagelantes golpeando en tu memoria. El calor no ha cedido. El aire se siente como un paño húmedo que alguien te presiona contra la cara. El zumbido de voces, llantos y pregones se entremezcla con un murmullo diferente, más profundo, más rítmico. Lo reconoces antes de llegar. Oración. Cuando doblas la esquina, lo ves. Ahí está, en el centro de la plaza, un monje franciscano. Su túnica marrón ondea suavemente con la brisa, y el cordón blanco que le ciñe la cintura parece demasiado delgado para sostener tantas fatigas. Sus pies descalzos descansan sobre la piedra caliente, y entre sus manos sostiene un rosario de cuentas de madera. Cada cuenta brilla con un leve desgaste, como si hubiera pasado incontables veces entre dedos ansiosos. El monje recita en voz alta, pero la voz le tiembla, quebrada por el cansancio. Se nota en cada palabra que ha pasado días sin descanso, saltando de funeral en funeral, de confesión en confesión, de rezo en rezo. Los franciscanos fueron figuras centrales durante la peste, consolando a los enfermos y enterrando a los muertos, cuando muchos huían. Sus oraciones se derraman como un río constante. Letanías por los enfermos, plegarias por los difuntos, súplicas por los vivos. Su garganta raspa con cada frase, y sin embargo continúa, porque detenerse sería como dejar caer la barrera que aún separa a la ciudad del completo abandono. Te acercas un poco más, lo suficiente para ver los ojos hundidos del monje, la piel pálida marcada por ojeras profundas. Su mirada parece clavarse en algo más allá de los presentes, como si hablara directamente con un cielo que hasta ahora no responde. A su alrededor, un grupo de personas se arrodilla. Hombres, mujeres, niños. Algunos tienen la frente apoyada contra el suelo. Otros aprietan sus manos con fuerza, los nudillos blancos por la tensión. Te das cuenta de que muchos no temen tanto a la fiebre que los rodea, como al pecado que cargan. Porque aquí, ahora, el infierno parece tan cercano como la enfermedad.
El murmullo de las plegarias se mezcla con el aire pesado, y junto al sudor, al olor de hierbas y cuerpos, hay otro aroma que destaca: incienso. El incienso se utiliza sin medida en estos tiempos, porque se cree que el humo aromático purifica el aire y aleja la peste. Una nube densa asciende de un incensario que un acólito balancea, llenando la plaza de un perfume dulce, casi empalagoso. Respiras hondo, y el olor penetra en tu nariz como una barrera de miel quemada. El aire está tan cargado que sientes que podrías cortar el incienso con un cuchillo. Y entre nosotros, piensas que si la peste no muere con tanto humo, al menos morirá asfixiada junto con todos ustedes. Un humor negro, pero necesario, porque sin él sería imposible soportar la densidad de la escena. El monje levanta la voz un poco más, como si el aire mismo lo escuchara con dificultad. Habla de penitencia, de esperanza, de misericordia. Cada palabra cae como una gota en un mar agitado, pequeña pero insistente. Recuerdas que los funerales no se detienen. Uno tras otro, día y noche, los franciscanos y otros clérigos acompañan cadáveres hasta las fosas comunes. A veces apenas hay tiempo para un Padre Nuestro antes de que la pala arroje la tierra. La peste ha llenado los templos tanto como las tumbas, y las oraciones se repiten hasta perder su forma, convertidas en un murmullo incesante que se confunde con el viento. Miras alrededor. En los rostros de la gente ves la fatiga, pero también la necesidad. Necesitan estas oraciones tanto como el pan, porque creen que sin ellas la peste arrasará con todo. Creen que si dejan de rezar, Dios mismo olvidará que existen. Un niño a tu lado llora, aferrado a la mano de su madre. Ella le aprieta los hombros y lo obliga a arrodillarse. Su voz tiembla al recitar, pero no deja de hacerlo. Entiendes que para muchos la plegaria no es una elección, es la última tabla de salvación. El sol golpea las piedras de la plaza y el incienso sigue ardiendo, espeso. Notas gotas de sudor resbalar por tu frente. El monje, sin embargo, parece ajeno al calor. Su cuerpo se inclina hacia adelante como si cada palabra le pesara físicamente y aún así continúa. De vez en cuando, sus ojos se cierran apenas, como si el sueño lo venciera, pero un segundo después vuelve a abrirlos firme y pasa otra cuenta del rosario entre sus dedos. Una y otra y otra. Un movimiento casi automático que se ha vuelto parte de su ser. Te preguntas cuántos muertos habrá enterrado ya. 100, 200, tal vez más. Y cada uno de esos muertos deja una sombra en su voz, un rastro de cansancio en sus frases. El sonido de campanas llega desde la iglesia cercana. Toques fúnebres, otra vez. Cada tañido resuena en tu pecho como un recordatorio. La peste no se detiene, ni siquiera mientras rezan. El monje lo sabe, todos lo saben, pero nadie se atreve a dejar de rezar. El incienso espesa aún más el aire. Cierras los ojos un instante, aspirando ese perfume dulce, sintiendo cómo te envuelve. Por un momento, es como si flotaras dentro de la nube. Ahí, suspendido, oyes las voces de la multitud, las plegarias que se elevan todas a la vez como un río sonoro que choca contra las murallas invisibles del cielo. Abres los ojos. El monje sigue allí, agotado pero firme. Su voz se quiebra en algunos pasajes, pero nunca se interrumpe. Y tú comprendes que esa constancia, más que las palabras mismas, es lo que sostiene a la gente. Porque si él cayera, si dejara de rezar, ¿qué quedaría? La peste ha vaciado graneros, ha silenciado calles, ha llenado fosas, pero aquí en la plaza,
Un hombre agotado sigue pronunciando oraciones y esa sola insistencia se convierte en un muro invisible que todos se empeñan en creer real. Sientes el impulso de arrodillarte, no tanto por fe como por necesidad de pertenecer, de no quedar fuera del coro. Porque aunque la duda te queme por dentro, algo en ti desea sumarse a esa corriente. Tal vez porque, en estos tiempos, incluso la ilusión compartida es mejor que el silencio solitario. Respiras otra vez el incienso, cierras los ojos y dejas que la voz temblorosa del monje te envuelva como un canto interminable. Empujas la puerta de la botica y un golpe de aromas te sacude como si hubieras entrado en un bosque comprimido dentro de 4 paredes. El aire está saturado de olores: lavanda, romero, ruda, ajenjo. Cada planta desprende su carácter. La dulzura floral de la lavanda se mezcla con la aspereza amarga de la ruda, mientras el ajenjo, áspero y penetrante, parece rascarte la nariz desde dentro. Tus ojos recorren los estantes y lo que ves es un pequeño ejército de frascos alineados con disciplina militar, botellas de vidrio verde y ámbar, tarros de barro sellados con cera, bolsas de lino cuidadosamente atadas. Dentro, ungüentos espesos de vinagre, aceites y resinas que relucen como si guardaran fragmentos de la luz que entra por la ventana. Cada frasco lleva una etiqueta escrita con mano apretada: Acetum rosatum, oleum rutae, unguentum teriacae. Palabras que suenan a promesa, aunque muchas veces no sean más que consuelo envuelto en latín. El boticario aparece desde el fondo, un hombre de espalda arqueada y manos manchadas de hierbas. Te observa con ojos rojizos, quizá por tanto humo de braseros encendidos en su taller. Se frota los dedos en el delantal, deja un pequeño rastro verde oscuro sobre la tela, y luego te ofrece algo diminuto pero cargado de importancia: un saquito de hierbas. Lo sostiene frente a ti como si entregara un tesoro. Dentro, mezclas secas de flores, tallos triturados y especias costosas. Te explica que debes colgarlo del cuello, justo sobre el pecho. Es un amuleto contra el aire envenenado, contra el miasma que todos creen que transporta la peste. Acercas el saquito a tu nariz. El olor es tan intenso que te obliga a cerrar un ojo, como si hubieras aspirado pimienta. Notas notas ásperas, picantes, un calor que sube por la garganta. Es un perfume que no busca agradar, sino repeler. Y lo consigue. No sabes si repele la peste, pero seguro repele cualquier intento de conversación cercana. El boticario sonríe apenas, quizá porque reconoce esa mueca de quien prueba algo demasiado fuerte, o quizá porque sabe que, al menos en parte, ha vendido más fe que remedio. Sales de la botica con el saquito colgado y apenas cruzas el umbral lo notas. No eres el único. Afuera, casi todos llevan algo similar: bolsitas de hierbas en el cuello, pomanders de metal colgados del cinturón, esferas perforadas que guardan dentro vinagre aromático o resinas ardientes. Los ves balancearse mientras la gente camina, pequeños planetas de esperanza que giran en torno a cuerpos frágiles. El aire de la calle, en contraste con el de la botica, huele a mezcla confusa. Donde antes reinaba el incienso, ahora dominas una sinfonía vegetal. Cada persona desprende su propio rastro. Aquí lavanda, allá clavo, más allá una nube de vinagre tan fuerte que parece querer limpiar la calle entera. ¿Recuerdas lo que dicen? Que la peste viaja en el aire, que el mal se cuela como humo en cada respiración.
La teoría miasmática domina todas las conversaciones. El aire corrupto, contaminado por los vapores de cuerpos en descomposición, es el vehículo de la enfermedad. Nadie sabe de microbios, pero todos sienten ese miedo invisible que los empuja a cubrirse de olores fuertes, como si el perfume fuera una armadura. A tu lado, un hombre abre su pomander y coloca dentro una esponja empapada de vinagre. Lo sacude un poco y luego lo huele con tanto ahínco que sus ojos se llenan de lágrimas. Se lo seca con la manga y masculla que así mantendrá a raya el veneno del aire. Tú piensas que lo único que mantiene a raya es su propio aliento, que ahora huele como si hubiera intentado besar a una ensalada. Un detalle cómico en medio de la tragedia, porque incluso la desesperación tiene sus pequeñas ironías. Un vendedor ambulante pregona bolsas de ruda recién cortada. Otro ofrece ramas de enebro para colgar en las puertas. Una mujer se acerca con un cesto de ajos, asegurando que, colgados en la ventana, absorben los malos humores. Te preguntas si, con tanto aroma compitiendo en el aire, la peste no terminará confundida y decida irse por simple fatiga olfativa. Mientras caminas, sientes el saquito rozarte el pecho. El olor sigue siendo áspero, casi mareante, y sin embargo te sorprendes buscando consuelo en él. Porque aunque tu razón te dice que no puede detener la enfermedad, tu miedo se calma al creerlo. Y en estos tiempos, la fe en un objeto puede ser tan fuerte como cualquier remedio verdadero. A lo lejos, ves a un grupo de niños jugando con ramas de romero. Las agitan como si fueran espadas, riendo mientras se persiguen. El olor fresco se esparce alrededor, ligero, casi alegre. Te detienes un instante y observas. En sus risas hay un respiro que la ciudad necesita. Los adultos miran, algunos sonríen, otros los regañan temiendo que gasten las hierbas preciosas en juegos. Pero durante esos minutos, el romero sirve no para espantar la peste, sino para ahuyentar el miedo. El sol avanza y el calor intensifica los olores. El aire entero parece hervir con especias, hierbas, vinagre. Respiras hondo y te preguntas si la peste también respira. Si acaso se siente confundida entre tanto humo y perfume, si duda antes de entrar en tus pulmones. Esa idea te arranca una sonrisa breve, casi culpable, pero necesaria. De pronto, un carruaje pasa dejando un hedor insoportable. Dentro, cuerpos envoltos en mantas se amontonan camino al camposanto. El contraste es brutal. El aroma de la muerte corta como un cuchillo la ilusión de las hierbas. La gente se lleva las bolsas al rostro, huele con desesperación, como si aspirar con más fuerza pudiera borrar la realidad que se abre paso frente a sus ojos. ¿Te das cuenta de que todo este esfuerzo, las bolsas, los pomanders, los vinagres, no es solo medicina, sino un intento colectivo de cubrir el hedor de la muerte con un manto de perfumes? Una forma de disfrazar la realidad, de negar por unos segundos la evidencia de los cadáveres que llenan las calles. Vuelves a mirar tu saquito. Lo aprietas entre los dedos, lo acercas otra vez a tu nariz. El olor sigue siendo áspero, pero ahora lo percibes distinto. Ya no es solo un amuleto contra el aire corrupto. Es también una muralla frágil contra el miedo. Una pequeña mentira que todos aceptan para poder seguir caminando. Y así, con el pecho impregnado de hierbas y vinagre, avanzas entre la multitud, recordando que a veces sobrevivir no depende de lo que respiras, sino de lo que eliges creer. El tañido grave de las campanas corta el aire como un cuchillo lento. El sonido vibra en tu pecho, grave, profundo, casi como si el metal estuviera hablando directamente a tus huesos. No es una campana solitaria, no es un toque para un difunto aislado.
Esta vez son varias y marcan el paso de un cortejo fúnebre que no lleva un cuerpo, sino muchos. Caminas siguiendo la multitud hacia las afueras de la ciudad. El aire, ya saturado de olores de incienso, hierbas y vinagre, se mezcla ahora con algo más fuerte, algo imposible de disfrazar. El olor de la tierra removida, húmeda, abierta como una herida reciente. Allí, más allá de los muros, se han cavado grandes fosas. Ya no alcanzan las tumbas individuales. Los cementerios están desbordados. Las lápidas se amontonan. Los sepultureros trabajan hasta que los brazos no pueden más. Ahora, la ciudad se rinde a la necesidad de fosas comunes. Agujeros enormes donde los cuerpos se colocan unos sobre otros, separados apenas por una delgada capa de tierra. Lo llaman descanso eterno, pero lo que ves parece más un apilamiento apresurado, un intento de ocultar la magnitud de la muerte bajo paladas apresuradas. A tu alrededor, algunos lloran, otros rezan, y unos pocos observan en silencio, con el rostro endurecido por la costumbre. Ya no hay llanto suficiente para cada muerto. Las lágrimas parecen haberse gastado con los meses. Lo que queda es un dolor sordo, callado, que se mezcla con el repique constante de las campanas. Miras hacia el cortejo. Varias carretas avanzan lentas, cubiertas con telas gastadas, que apenas ocultan la forma de los cuerpos debajo. Ves pies descalzos asomando, un brazo colgando, cabellos enredados que se escapan de los mantos. Son detalles pequeños, pero cada uno grita la evidencia de que debajo no hay mercancía, sino personas. Personas que ayer quizás caminaban contigo por estas mismas calles. El tañido de las campanas sigue, incesante, como si la ciudad entera respirara en ese ritmo. Dong, dong, dong. No solo anuncian la muerte, también son advertencia. Cada toque te recuerda que nadie está a salvo, que cada repique es un recordatorio de lo frágil que eres. El sacerdote camina al frente, levantando un crucifijo. Su voz se eleva en latines apresurados, pero se quiebra con el viento y el murmullo de la multitud. No hay tiempo para ceremonias largas. Hay demasiados muertos esperando. Las palabras son rápidas, las bendiciones cortas, los ritos reducidos a lo esencial. Como si la fe misma hubiera tenido que aprender a economizar. El aire huele a cera de cilios, pero también a sudor, a miedo, a cuerpos. El contraste es brutal. Por momentos casi te parece que las velas intentan maquillar la pestilencia, como un perfume torpe que nunca logra disimular el hedor real. Los sepultureros trabajan sin pausa. Llevan los cuerpos en grupos, los bajan con sogas, los dejan deslizar. La tierra cae sobre ellos con un ruido sordo, un sonido que parece cerrar un libro demasiado pronto. Ves como uno de los hombres se santifica después de cada palada, pero lo hace mecánicamente, como quien repite un gesto aprendido más por costumbre que por devoción. La multitud guarda silencio, mientras los cuerpos desaparecen en la fosa. Nadie se atreve a hablar en voz alta, como si el aire mismo pudiera contagiarse de palabras. Solo se escuchan los sollozos aislados, las oraciones susurradas y, por encima de todo, el ritmo metálico de las campanas. Te fijas en los rostros. Hay resignación en la mayoría, miedo en otros y una extraña calma en algunos. Esa calma que no viene de la paz, sino de la fatiga, como si, al ver morir a tantos, la mente hubiera decidido que lo mejor es dejar de luchar y aceptar. A lo lejos, un niño pregunta a su madre por qué los entierran juntos. Ella no responde de inmediato. Aprieta su mano, lo aparta de la fosa
y finalmente murmura que Dios los reconocerá uno por uno, aunque descansen en la misma tierra. El niño no parece convencido, pero guarda silencio. Tú tampoco estás convencido, aunque quieres creerlo. Mientras observas, piensas en la ciudad que queda detrás de ti. Cada día mueren más de los que nacen. Las calles que hace meses estaban llenas de gritos de vendedores, risas de niños y rezos esperanzados, hoy parecen vivir al compás de las campanas. Es como si la urbe entera se hubiera convertido en un organismo moribundo, y los tañidos fueran el latido de su corazón cansado. El cortejo termina. La fosa es cubierta. El sacerdote bendice una última vez. Los sepultureros limpian el sudor de sus frentes y la multitud se dispersa en silencio. Nadie se queda demasiado tiempo. Es como si los vivos temieran que, al quedarse junto a los muertos, la tierra los reclamara también. El aire se queda quieto, denso, y tú, con las campanas aún resonando en tu pecho, regresas a la ciudad con la certeza de que mañana volverán a sonar, porque las campanas ya no tocan para alguien más, tocan para todos, incluso para ti. El calor de la taberna te recibe como un abrazo húmedo y áspero. Las paredes ennegrecidas por el humo guardan el eco de tantas conversaciones pasadas que hoy parecen haber sido sustituidas por un murmullo apagado, como si cada voz llevara consigo la obligación de no hacerse notar demasiado. Caminas entre bancos de madera tosca, esquivando miradas rápidas, hasta encontrar un lugar en una mesa compartida. El posadero coloca frente a ti un cuenco de guiso de legumbres con trozos de tocino, un alimento humilde, espeso y aceitoso. El vapor sube lentamente, llevando consigo el aroma terroso de las habas, el dulzor tenue de la zanahoria y la grasa que flota en círculos brillantes sobre la superficie. Al costado, un pedazo de pan moreno, rugoso, que usarás para empapar el caldo. No es un banquete, pero en estos tiempos, ese cuenco tibio es casi un lujo. Metes la cuchara de madera y pruebas. El guiso se aferra al paladar, pesado pero reconfortante. Aún así, el sabor se ve teñido por la compañía de los rumores que flotan en el aire, mezclándose con el humo de la chimenea y el crujido del fuego. Cada cucharada parece ir acompañada de un murmullo nuevo, de una historia que viaja más rápido que cualquier carreta. Un hombre al otro extremo de la mesa susurra que una ciudad entera al norte ha quedado vacía. Casas abiertas, mercados sin nadie, campanas enmudecidas. Otro lo contradice diciendo que no está vacía, sino llena de cadáveres y que los pocos que entraron huyeron en cuestión de horas. La mujer que atiende las jarras de cerveza niega con la cabeza y dice que son exageraciones, pero lo hace con voz baja, como si temiera invocar a la desgracia nombrándola. Muerdes el pan, lo sumerges en el caldo y de pronto escuchas otra voz. Hablan de caravanas detenidas en los caminos, de mercaderes que no se atreven a atravesar ciertas aldeas por miedo a contagiarse. Donde antes pasaban burros cargados de especias o mulas con sacos de grano, ahora solo quedan senderos vacíos. La peste no solo arrasa cuerpos, también interrumpe rutas, encadena mercados, corta los hilos invisibles que mantenían unida la vida cotidiana. La cuchara golpea contra el borde del cuenco. Miras alrededor. Todos hablan en voz baja y aún así todos escuchan. Nadie se atreve a reír. Nadie se atreve a levantar demasiado la vista. El fuego chisporrotea en la chimenea, pero incluso ese sonido parece más fuerte que el murmullo humano. Alguien menciona los barcos del puerto, llegados con ratas y pulgas escondidas entre las maderas. El comentario provoca un silencio breve, incómodo, antes de que un hombre escupa el suelo, mascullando que el mar siempre trae desgracias. Piensas en los cofres cargados de telas, en las ánforas de vino y aceite,
en las especias que perfumaban el aire al ser descargadas. Todo eso ahora parece sospechoso, contaminado, como si cada paquete de mercancía trajera consigo un veneno invisible. Otro cliente, con el gesto encendido por la cerveza, señala a un grupo de forasteros en la esquina. Sus voces, distintas de acento, parecen marcar un límite dentro de la sala. Nadie se sienta cerca de ellos. La sospecha se esparce rápido, que si los extranjeros traen la enfermedad, que si son ellos quienes llevan la peste de ciudad en ciudad ocultándola bajo sus capas y sacos. El miedo convierte al viajero en amenaza, al mercader en portador, al vecino en extraño. Terminas otra cucharada. El guiso ya no sabe igual. Ahora parece mezclado con esa tensión invisible que recorre la sala. El pan empapado en caldo es más difícil de tragar, como si el miedo se hubiera vuelto un ingrediente más en el almuerzo. Uno de los hombres, con voz ronca, cuenta que vio un barco en el puerto cuya tripulación estaba muerta casi al completo y que los pocos marineros que quedaban apenas podían ponerse en pie. Dice que los guardias no supieron qué hacer, si dejarlos desembarcar o dejarlos pudrirse en cubierta. Su relato provoca un murmullo nervioso, y alguien más jura que en otra ciudad hicieron justo eso. Cerraron el puerto, dejaron que el barco flotara solo, con los cuerpos amontonados bajo cubierta y las ratas como únicas pasajeras. El posadero se acerca a limpiar una mesa y carraspea con fuerza, intentando romper la atmósfera pesada. Hace un comentario forzado sobre la lentitud de los clientes, bromeando que pronto tendrá que cobrar por asiento en lugar de por jarra. Un humor torpe, necesario, que arranca algunas sonrisas discretas. Aunque todos saben que el chiste no borra la verdad, la peste está en cada historia, en cada mirada, en cada pedazo de pan. El fuego de la chimenea lanza chispas y por un momento el calor se siente demasiado fuerte. Te quitas la capa y te recuestas un poco hacia atrás, mirando cómo la leña se convierte en brasas incandescentes. Querrías dejarte llevar por el confort sencillo del almuerzo, pero los rumores no dejan espacio a la calma. Son como moscas invisibles que se posan en tu comida, zumbando en tus oídos aunque intentes apartarlas. Miras a tu alrededor. El silencio pesa más que los susurros. El miedo se mastica igual que el guiso, lento, espeso, inevitable. Afuera, las campanas quizá estén tocando para otro entierro. Aquí dentro, las cucharas siguen su danza tímida, y cada bocado es un recordatorio de que comes hoy, pero mañana no lo sabes. El cuenco se vacía, el pan desaparece y te limpias la boca con la manga como todos. Sales de la taberna con el estómago lleno, pero el ánimo vacío. El aire frío de la calle se siente más ligero que el ambiente que dejaste atrás, y sin embargo llevas contigo la misma carga, la certeza de que en esta ciudad hasta el almuerzo sabe a miedo. La calle parece detenerse cuando aparece él. No porque el ruido cese del todo, sino porque el aire se congela a su alrededor, como si hasta el viento decidiera retroceder un paso. Caminas entre vecinos que se apartan instintivamente, dejando un pasillo abierto. Y al final, lo ves. La silueta extraña, casi espectral del médico de la peste. Su figura es inconfundible. La túnica encerada, rígida y brillante bajo la luz mortecina del día, parece un caparazón diseñado para mantener al mundo fuera. Los guantes de cuero crujen cuando mueve los dedos, y el sombrero ancho se inclina apenas hacia adelante, proyectando sombras que vuelven su rostro aún más inquietante, o mejor dicho, lo que debería ser su rostro. En su lugar está la famosa máscara de pico, larga, curva,
recordando al rostro de un ave inquietante. El pico señala hacia adelante como un dedo acusador. Y aunque sabes, porque lo has oído, que dentro guarda hierbas secas, pétalos de rosa, clavos de olor y esponjas empapadas en vinagre, lo cierto es que la visión resulta aterradora. Un vecino murmura a tu lado que con esa máscara parecen más cuervos del apocalipsis que médicos. Otro, más nervioso, bromea con voz temblorosa que al menos debería graznar al entrar para completar el efecto. Ríen unos pocos, pero es una risa que se rompe rápido, como un vidrio delgado. El médico se detiene frente a un enfermo tendido sobre una manta contra el muro de una casa. El hombre tiembla. El sudor brilla en su frente y las manos buscan aire como si pudieran atrapar la vida con los dedos. El médico se agacha, su túnica cruje y de cerca examina el cuerpo con calma calculada. No retrocede, no vacila. Y es entonces cuando lo ves con claridad. En las axilas del enfermo se alzan los bubones inflamados, grandes como huevos, tensos, de un color oscuro y enfermizo. La piel alrededor está enrojecida y la fiebre late como un tambor bajo la carne. El médico mueve la cabeza, despacio, como quien confirma lo que ya sabía. Mira también las manchas negras en las piernas, esas pequeñas islas de muerte que crecen bajo la piel. Todos alrededor contienen el átimo. El silencio es tan espeso que parece otro cuerpo entre los presentes. De una bolsa de cuero extrae sus instrumentos. Un cuchillo pequeño, oxidado en los bordes, unas ventosas de vidrio, vendas enrolladas con cuidado. Con voz apagada filtrada por la máscara, murmura lo que va a hacer. Recetará lo que siempre receta: sangrías, cataplasmas y plegarias. Lo mismo que a tantos otros, lo mismo que nadie sabe si funciona, pero que todos esperan como si fuera el último milagro disponible. Coloca la cuchilla sobre la piel del enfermo y con un movimiento rápido abre una herida para que la sangre espesa fluya. Algunos apartan la vista, otros se inclinan hacia adelante fascinados por el gesto. El olor metálico se mezcla con el del vinagre que el médico vierte sobre la carne. Luego prepara una cataplasma con hierbas trituradas, una pasta verde y húmeda que coloca sobre el bubón. Finalmente se inclina y susurra una oración breve y casi inaudible. El médico guarda sus instrumentos, y al hacerlo, escuchas otro murmullo entre los vecinos. Dicen que a veces los médicos de la peste mueren más rápido que los demás, que ni sus túnicas enceradas ni sus hierbas logran salvarlos. Dicen también que algunos solo aceptan visitar a los ricos y que en barrios pobres apenas aparecen. No sabes si es cierto, pero entiendes la desconfianza. En tiempos donde la muerte camina a cada paso, cualquier figura vestida de manera tan siniestra parece tan sospechosa como necesaria. Una niña, que se aferra a la mano de su madre, pregunta en voz clara por qué el hombre lleva una máscara de pájaro. La madre la hace callar, pero la pregunta queda suspendida en el aire, más poderosa que cualquier rumor. La respuesta la sabes. Los médicos creen que el aire está envenenado, que los miasmas se cuelan en el cuerpo con cada respiro. Y en ese pico guardan sus remedios aromáticos, confiando en que la fragancia de las hierbas los proteja. Pero lo que para ellos es protección, para todos los demás parece un disfraz macabro. El médico da unos pasos atrás y observa al enfermo. Luego gira y comienza a alejarse, la capa rozando contra el suelo, la máscara apuntando hacia adelante como si señalara el camino. Nadie se atreve a seguirlo demasiado cerca. El silencio se abre a su paso, igual que antes, y cuando finalmente dobla la esquina,
El aire parece regresar a la calle, como si la ciudad soltara un suspiro contenido. Te quedas quieto un instante. La imagen del pico se queda grabada en tus ojos, más fuerte que cualquier sermón, más vívida que cualquier rumor de la taberna. La peste tiene muchas formas: bubones, manchas, cadáveres en fosas, pero ninguna tan extraña, tan inolvidable, como esa silueta negra de pájaro que camina entre vivos y muertos con la misma calma. Y mientras vuelves a andar, piensas que, en este tiempo, la esperanza viste máscara y también, inevitablemente, huele a vinagre. Buscas refugio lejos de la calle y encuentras la puerta entreabierta de un taller de carpintería. Entras, casi con pudor, y lo primero que te golpea es el olor. Mezcla de resina, virutas húmedas y polvo de madera. Es un aroma cálido, casi familiar, como si la madera quisiera recordarte que hubo un tiempo en que la vida giraba alrededor de mesas, bancos, arcas, y no alrededor de cadáveres y campanas fúnebres. El carpintero trabaja solo. El cincel golpea la tabla con un ritmo constante, un martilleo que parece marcar un compás contra el vacío. Pero lo que debería ser un coro de voces, aprendices serruchando, aprendices lijando, aprendices jurando cuando se cortan un dedo, se ha convertido en un solo. Los aprendices, casi todos, se han ido. Unos murieron, otros huyeron, otros fueron reclutados para cavar tumbas más rentables que tallar cofres. El artesano te mira apenas, con un gesto que dice: siéntate si quieres, pero no interrumpas el golpe del cincel. Y lo obedeces, encontrando un banco vacío donde reposas. Te sorprende lo rápido que el silencio invade incluso un taller. Antes, los encargos se acumulaban: puertas para mercaderes, arcas para nobles, camas para recién casados. Ahora los únicos pedidos que llegan con regularidad son ataúdes. Se hace más dinero con la muerte que con la vida, dice el carpintero sin levantar la vista. Su voz es grave, curtida por el polvo y el cansancio. Y aunque lo dice como una queja, también sabes que hay verdad en sus palabras. La peste ha convertido el oficio noble de construir hogares en el oficio sombrío de fabricar cajas para el descanso final. Miras alrededor. Tablas apiladas, virutas esparcidas como alfombra improvisada, herramientas colgadas en la pared. Todo parece en orden, pero es un orden vacío. Falta la vitalidad, la algarabía, la competencia por ver quién hace el corte más limpio. El carpintero se mueve solo y cada movimiento parece más pesado, más largo. ¿Recuerdas que la peste no solo mata personas, también mata oficios? Los mercaderes apenas comercian, los herreros hacen menos herraduras porque los viajes disminuyen, los sastres cosen menos porque nadie necesita ropas nuevas para fiestas que ya no se celebran. Y los carpinteros, ellos tallan la ausencia. El hombre hace una pausa, seca el sudor de su frente con el dorso de la mano y se sienta frente a la mesa de trabajo. En sus ojos ves un cansancio que no es solo físico. Antes de la peste tenía 3 aprendices. Su voz resuena en la madera más que en el aire. Uno murió, otro desapareció y al tercero lo vi cargar palas en el cementerio. No sé si aún vive. Hay un silencio. Te das cuenta de que incluso aquí, en un lugar donde la vida debería ser trabajo y creación, la peste se cuela como polvo en las grietas. Sin embargo, el carpintero vuelve al golpe del cincel. Es casi hipnótico. Y entiendes, no es solo trabajo, es supervivencia. Repetir un gesto, dar forma a la madera, insistir en que las manos aún sirven para algo más que temblar de miedo. El ritmo del martillo contra la cuña es un rezo sin palabras. La madera nunca abandona, dice, de pronto, como si hablara consigo mismo.
Se deja cortar, se deja pulir, no como la carne. Te sorprende ese humor oscuro, esa comparación que suena a broma y lamento a la vez. Quieres reír, pero lo que sale es apenas una exhalación amarga. El taller huele a serrín fresco, y ese aroma es un alivio frente al hedor de las calles. Aquí por unos minutos, puedes imaginar que el mundo sigue siendo madera y clavos, no bubones y campanas. Te preguntas si quizás este hombre sigue trabajando no para vender, sino porque si se detiene, la peste entraría en su taller de inmediato, ocupando el espacio como una sombra. Las economías medievales se derrumban en silencio, como muros carcomidos por dentro. Menos campesinos trabajan la tierra, menos artesanos producen, menos comerciantes viajan. El flujo de moneda se detiene como un río bloqueado por cadáveres invisibles. Pero en este rincón, en este pequeño taller, aún vibra un eco de continuidad. El carpintero se detiene otra vez y se levanta, caminando hacia un rincón donde descansa un arcón a medio terminar. Lo acaricia como si fuera un hijo enfermo. «Este no lo venderé», murmura. «Es para mí». La confesión cae como un golpe inesperado. Lo dice sin miedo, sin dramatismo, solo como un hecho lógico, inevitable. Y entiendes la magnitud. Incluso quienes aún trabajan, ya se construyen sus propios ataúdes. La muerte no solo acecha, se planifica. Y sin embargo, el hombre vuelve al banco, toma el cincel y sigue tallando. El sonido se repite, metálico, firme, y comprendes que el trabajo no es ya para otros, sino para sí mismo, para mantener a raya el vacío. Te quedas allí un rato más, escuchando el compás. Sientes que en cada golpe hay algo de resistencia, un aún no dirigido a la peste, una obstinación terquísima. Quizás no quede ciudad, quizás no queden clientes, pero mientras alguien golpee la madera con paciencia, todavía hay un hilo de humanidad sosteniendo la ruina. Al salir, miras una última vez hacia adentro. El carpintero no se despide, ni detiene su labor, y piensas que, a su manera, es tan necesario como el médico del pico o el monje del rosario, porque en medio del desastre, alguien debe recordar que los hombres también saben crear, no solo enterrar. El sonido del cincel te acompaña un buen trecho, como un eco que insiste en seguir respirando. La noche cae sobre la ciudad como un manto húmedo y pesado. Vuelves al interior de una casa donde se sirve la cena. Una sopa de cebada con verduras, caliente, sencilla, sin lujos. El vapor asciende desde los cuencos de barro y empaña el aire con un aroma suave, casi reconfortante. Te sientas a la mesa y el calor del fuego, chisporroteando en el hogar, te recuerda que, a pesar de todo, aún existe un refugio contra la penumbra exterior. El cansancio pesa en cada gesto de quienes te rodean. Sus rostros están surcados por ojeras y sus manos tiemblan apenas al llevar la cuchara a la boca. El silencio inicial no tarda en romperse, pero no con risas ni cantos, sino con susurros, porque la cena ya no es un momento de celebración, sino de relatos compartidos que se entrelazan con el miedo. Uno habla de un pueblo cercano, vacío por completo. Dice que las casas quedaron con las puertas abiertas, como si los habitantes hubiesen huido de golpe, dejando ollas al fuego y ropa tendida en las cuerdas. Nadie volvió a ver a esas familias. Otros afirman que allí entró la peste y que, como si fuera un incendio invisible, consumió a todos en pocos días. Tú masticas el pan duro y empapado en caldo, y sientes que esas palabras tienen el mismo peso que las piedras de las murallas. Otro comensal recuerda lo que escuchó de un viajero. En cierta aldea, los sanos abandonaron a los enfermos, dejándolos encerrados en sus casas para que murieran sin contagiar al resto. Nadie quiere confirmar si la historia es real,
pero las crónicas ya hablan de ello. El miedo empuja a los hombres a salvarse solos, incluso a costa de los vínculos más sagrados. Lo que antes era pecado capital, negar auxilio al prójimo, ahora se convierte en instinto de supervivencia. La sopa está tibia ya, pero sigue sorbiendo, porque el acto de comer te mantiene enraizado. Piensas que este guiso, esta mezcla de cereales, legumbres y agua, es el pan de cada día en la Europa medieval. Sin carne abundante, sin lujos, apenas con lo que se cosecha o se encuentra, y aún así, alrededor del fuego adquiere el valor de un banquete, porque el verdadero lujo ahora no es la abundancia, sino la compañía de los vivos. La conversación gira hacia lo sobrenatural. Una anciana, con voz temblorosa, asegura que ciertos santos ofrecen protección contra la peste. Habla de San Roque, de San Sebastián, de San Cristóbal, nombres repetidos en estampas que circulan como talismanes. Alguien cuenta que en otra ciudad erigieron procesiones enteras en su honor, y que quienes marchaban descalzos, flagelándose, juraban haber visto cómo las muertes se reducían por unos días. Nadie sabe si creerlo, pero la fe en este tiempo es tan fuerte como el hambre. Tú escuchas, atento, y no sabes si lo que te rodea es una cena o una vigilia. El fuego ilumina los rostros, proyectando sombras largas contra las paredes. Afuera la ciudad es un vacío sepulcral. No se oyen pasos, no se oyen campanas, o tal vez, demasiado lejos, una que otra, como recordatorio de que siempre alguien muere. Dentro, sin embargo, hay calor. El hogar no solo calienta cuerpos, también protege las almas aunque sea por unas horas. Un joven interrumpe los murmullos para compartir su historia. Dice que vio un barco en el puerto, lleno de ratas, con las bodegas repletas de grano que nadie se atrevió a descargar. Nadie se acercó. La peste, aseguran, viaja con esas criaturas y más aún con las pulgas que cargan escondidas en sus lomos. El joven se santigua al contarlo y el murmullo se vuelve aún más denso, como si de pronto todos estuvieran tragando no sopa, sino miedo. A veces, alguien intenta romper la tensión con un chiste. Uno bromea con que si los santos realmente protegieran, estaríamos todos bailando en la plaza en lugar de murmurando como ratones. Otro responde que al menos los santos no cobran monedas como los médicos del pico. Hay risas cortas, secas, pero agradecidas. El humor es un respiro, un ladrido contra la oscuridad, aunque no dure más que un par de latidos. Sigues comiendo, aunque la sopa te hace enfría. Cada cucharada sabe a rutina, a lo que queda de normalidad en un mundo que se deshace. Y entiendes que la narración oral, esos cuentos de aldeas muertas, de santos, de barcos fantasma, es la forma en que las familias procesan el horror colectivo. No hay pergaminos ni crónicas para la gente común. Lo que queda en la memoria se transmite en voz baja, junto al fuego, entre mordisco y sorbo. El tiempo avanza lento. El fuego chisporrotea, lanzando chispas como luciérnagas rojas. Afuera, la ciudad parece contener la respiración. Adentro, en este refugio precario, aún palpita algo de vida. Te sorprende descubrir que no es la sopa lo que más calma el hambre, sino el simple hecho de no cenar solo. Un último relato surge antes de que el silencio se imponga de nuevo. Una mujer dice haber visto a una familia entera encerrada en su casa, golpeando las ventanas, suplicando ayuda mientras los vecinos se alejaban. Nadie abrió. Los golpes cesaron al tercer día. La mujer no termina su plato. No hay respuestas, no hay debates, solo un silencio que se asienta con la misma gravedad que la peste en los pulmones. El único sonido constante es el del fuego, que arde como un guardián en la penumbra. Al terminar, los cuencos quedan vacíos
y las manos reposan en la mesa como si pesaran 2 veces. Nadie dice buen provecho. Nadie pide postre porque no hay. Lo que queda es un acuerdo tácito. Resistir una noche más. Te recuestas en el banco de madera y en ese instante el crujido de las brasas te parece la música más valiosa del mundo. Piensas que quizá la peste no logre arrebatarlo todo mientras el hombre siga cenando con su gente, contándose historias, aunque sean de miedo, porque en esas voces susurradas late una terquedad, la de seguir nombrando el mundo aunque esté a punto de desaparecer. El día se disuelve en penumbra, y tú te recoges en un rincón donde te aguarda un jergón de paja. No hay sábanas suaves ni colchones mullidos, solo esa capa de fibras secas que crujen con cada movimiento. Te cubres con una manta de lana áspera, tan rasposa como la barba de un soldado, y dejas que el calor precario se instale poco a poco. El silencio es distinto esta noche. No es la calma habitual de un poblado medieval al caer la tarde, cuando las calles se apagan y los hornos descansan. Es un silencio roto, lleno de huecos. Sabes que muchas casas están vacías. Algunas quedaron huérfanas cuando todos sus habitantes murieron en pocos días. Otras fueron cerradas por los propios vecinos, temerosos de que los vivos dentro arrastraran consigo la enfermedad. Al caminar por la ciudad, viste puertas atrancadas, ventanas tapiadas, como si las viviendas hubieran sido enterradas en vida. Te acomodas, aunque el jergón no ofrece consuelo. El olor de la paja seca se mezcla con un leve tufo a polvo y humedad. Cierras los ojos y lo primero que escuchas es tu propia respiración. Ese sonido se convierte en un metrónomo íntimo, recordándote que sigues aquí, aunque alrededor la ciudad entera parezca detenerse. Afuera, la noche medieval se siente más densa que nunca. Normalmente se oía algún perro ladrando, algún borracho que regresa de la taberna o el eco lejano de las campanas marcando las horas. Ahora no. El silencio ha colonizado las calles. Incluso las ratas, reinas ocultas de los sótanos y las cocinas, parecen moverse con cautela, como si ellas mismas supieran que los hombres las culpan de esta desgracia. El vacío no es solo físico, lo sientes en el pecho. La peste no solo mata cuerpos, también vacía corazones. La alegría que una vez llenó los mercados, los pregones, los juegos de los niños, se ha evaporado como agua en piedra caliente. Los vecinos que aún sobreviven apenas se saludan y muchos ni siquiera abren la puerta. La ciudad es un cuerpo herido, y tú te acuestas dentro de él como si durmieras en las entrañas de un gigante enfermo. El miedo flota como una sombra. Te preguntas si mañana seguirás respirando, si no despertarás con la garganta en llamas o con un bulto doloroso en la axila. Piensas en los entierros que viste, en las fosas comunes que crecen como cicatrices en las afueras, y por un momento tu corazón late con fuerza, como si quisiera escapar del pecho. Pero el cansancio pesa más. La fatiga de un día entero recorriendo calles silenciosas, oliendo incienso en las iglesias y tierra removida en los cementerios, se acumula sobre tus párpados. El cuerpo reclama su derecho al descanso, aunque el alma aún tiemble. Y así, sin darte cuenta, el sueño comienza a arrastrarte. No es un sueño plácido, más bien es una tregua, el único alivio que ofrece la noche. Mientras duermes, el silencio exterior se convierte en un murmullo lejano. Imaginas que las casas vacías respiran, que sus paredes recuerdan las voces de quienes ya no volverán. Piensas en la despoblación. Antes, esta ciudad bullía con artesanos, mercaderes, campesinos que traían carros de verduras y trigo. Ahora, muchos oficios han desaparecido. Los talleres están cerrados. Las tiendas bajaron sus postigos para no volver a abrir. La peste medieval diezmó ciudades enteras, reduciéndolas a la mitad o menos. Los hogares abandonados son prueba viva de esa herida colectiva.
familias enteras arrancadas de raíz. En tu duermevela, recuerdas una escena de la mañana. Una calle entera sin un alma, con puertas abiertas que dejaban ver bancos de madera, mesas servidas, lechos aún desordenados. Como si la vida se hubiera detenido en un instante y no hubiera regresado jamás. Esa imagen se mezcla ahora con tus sueños, y en ellos las casas parecen gigantes dormidos, extendiendo sus brazos vacíos hacia el cielo. El frío se cuela bajo la manta. La lana raspa tu piel, pero agradece su peso. El calor humano escasea tanto como el pan, y la soledad se siente aún más honda cuando la noche envuelve todo. Afuera no hay faroles que iluminen ni voces que acompañen, solo tinieblas. Y dentro de ellas tú, intentando dormir. El sueño, sin embargo, es obstinado. Regresa una y otra vez, incluso cuando la ansiedad te arrastra hacia la vigilia. La respiración profunda de tu propio cuerpo se convierte en la música de fondo de esta noche herida. En ese ritmo hallas un consuelo pequeño. Si respiras, sigues vivo. Si duermes, aún resistes. Hay quienes dicen que dormir es entregarse a la misericordia divina. Y esta noche esa idea cobra sentido. Cierra los ojos del todo y permites que el cansancio se imponga sobre el miedo. Afuera la ciudad se muere un poco más, pero dentro de ti, en este rincón estrecho, hay un latido que insiste en no rendirse. Quizá mañana el sol vuelva a teñir las piedras de dorado, aunque sean menos los que lo vean. Quizá la peste avance, pero también lo hará el tiempo. Y mientras el tiempo camina, tú duermes. El sueño llega entonces no como un lujo, sino como la última defensa, un refugio en la mente cuando la realidad no ofrece más. Duermes en una ciudad herida, consciente de que, si logras despertar, cada respiración será una pequeña victoria contra la sombra. Has caminado entre campanas, hierbas, máscaras y silencios. Has compartido mesa con rumores y cena con historias de miedo. Has dormido en una ciudad herida. Y sin embargo, aquí estás. Sigues leyendo, sigues imaginando, sigues respirando. Esa es quizá la enseñanza más sencilla y más poderosa, que incluso en tiempos oscuros la vida insiste en abrirse camino. La peste medieval fue una herida profunda para Europa, para el mundo, para la memoria humana. Vació pueblos, interrumpió oficios, sembró miedo en mercados y plazas, pero también de algún modo dejó espacio para que surgieran cambios. Tras aquella devastación llegaron transformaciones en la medicina, en la manera de entender la higiene, en la organización de las ciudades, incluso en el arte y en la espiritualidad. Del dolor brotó aprendizaje y del vacío brotó nueva vida. Hoy, cuando cierras este recorrido, sabes que la historia no es solo un museo de desgracias, es también un espejo. Te muestra lo que fuimos y lo que aún somos capaces de resistir. Porque, aunque los tiempos cambien, hay constantes que nos acompañan. El miedo, sí, pero también la esperanza. La soledad, pero también el cuidado compartido. La fragilidad, pero también la capacidad de levantarnos después de caer. La ciudad que imaginaste ya no existe como tal, pero sus ecos se encuentran en tus pasos de ahora, en cada mascarilla que viste en tiempos recientes, en cada gesto de protección hacia otro, en cada silencio de calles que alguna vez parecieron demasiado quietas. El pasado y el presente dialogan más de lo que creemos,
Y cada vez que recordamos esas historias, las hacemos vivir de nuevo, como un susurro que nos acompaña. Por eso, al despedirnos, no quiero dejarte solo con imágenes de bubones, campanas o fosas comunes. Prefiero dejarte con la certeza de que, incluso en medio de la mayor oscuridad, hubo fuego en los hogares, hubo cuentos contados junto al pan, hubo manos que siguieron trabajando la madera aunque nadie encargara sillas. Hubo personas como tú que respiraron hondo, miraron el cielo nocturno y decidieron dormir, confiando en despertar. Quizá esa es la llamada más sencilla que deja este viaje. Cuidar lo cotidiano, encender la lámpara, preparar el pan, saludar al vecino, regalar una palabra amable. Son actos mínimos, casi invisibles, pero en ellos late la fuerza que mantiene unida una comunidad ayer y hoy. Así se cierra este recorrido, no con estruendo ni dramatismo, sino con un suspiro sereno, como quien apaga el fuego del hogar, se arropa con la manta y deja que la noche haga lo suyo. Gracias por acompañarme en esta pequeña travesía entre calles medievales y ecos de campanas. Que las historias de ayer te den calma para el presente y quizá también un poco de luz para los días que vendrán. Buenas noches, soñador.